Aquí empezamos el análisis de la parte 9. En esta parte, el libro entra en un territorio incómodo pero clave. El miedo no es solo psicológico, es biológico y está íntimamente ligado a la respiración. Cuando leo el experimento de Kling con los monos, no puedo evitar sentir rechazo. Es cruel, pero al mismo tiempo es brutalmente revelador. Al quitarles las amígdalas, no les quitó la inteligencia ni la fuerza, les quitó la capacidad de anticipar el peligro. Y sin miedo todos murieron. Eso deja claro algo que solemos olvidar. El miedo no es un error del sistema, es un mecanismo de supervivencia. Sin él, no duramos nada. Luego aparece el caso SM, y aquí el libro se vuelve todavía más perturbador. Ella no es inconsciente, ni tonta ni incapaz, es funcional en casi todo, excepto en el miedo. Y esa ausencia la deja completamente expuesta al mundo. Lee señales sociales, pero no las de peligro. Vive sin ansiedad, sí, pero también sin protección. Y cuando ocurre el intento de abuso, su reacción no es pánico ni trauma inmediato, es indiferencia. Eso me hizo entender que el miedo también nos da límites, nos marca hasta dónde no debemos cruzar. Hasta aquí, todo parece confirmar la idea clásica, las amígdalas son el centro del miedo. Pero el autor no se queda ahí. Lo verdaderamente potente viene cuando entra en escena el dióxido de carbono. El experimento de Feinstein me parece uno de los más importantes de todo el libro, porque rompe el paradigma SM, incapaz de sentir miedo durante décadas, entra en pánico absoluto con una sola inhalación de CO2. No hay estímulo externo, no hay amenaza invisible, no hay historia mental, es el cuerpo el que entra en alarma total. Aquí entendí algo clave, el miedo más profundo no vive en la mente, vive en la respiración. O mejor dicho, en la incapacidad de respirar. La sensación de asfixia activa un sistema de alarma más primitivo que cualquier pensamiento, más antiguo que la amígdala, más básico que el lenguaje. Es el miedo a no poder tomar otra bocanada de aire. Esto cambia por completo cómo entiendo la ansiedad y el pánico, porque muchas veces creemos que primero aparece el pensamiento y luego el cuerpo reacciona. Pero este experimento demuestra lo contrario. El cuerpo puede disparar el miedo incluso cuando la mente sabe que no hay peligro. Y aquí entra el punto central del capítulo. No respiramos en función del oxígeno, respiramos en función del dióxido de carbono. Los quimiorreceptores del tronco encefálico no están preocupados por si hay suficiente oxígeno, casi siempre lo hay, sino por el CO2, sube demasiado. Cuando sube se activa la alarma, y esa alarma se siente como urgencia, ansiedad, pánico. Cuando el autor pide que aguantes la respiración, no es un ejercicio casual, es una demostración directa. En segundos, la mente empieza a acelerar, el cuerpo se pone irritable, aparece el miedo, no porque falte oxígeno, sino porque el CO2 está aumentando. En esta parte del libro deja algo muy claro. Muchos ataques de pánico no son mentales, son respiratorios. Son una hipersensibilidad al dióxido de carbono, un sistema de alarma demasiado reactivo que interpreta pequeños cambios como una amenaza de muerte. Y si esto es así, entonces controlar la respiración no es solo relajación o bienestar, es aprender a dialogar con el sistema de miedo más antiguo que tenemos, no eliminarlo, sino enseñarle cuándo sí y cuándo no tiene que activarse. Aquí el libro empieza a unir todas las piezas: respiración, ansiedad, sistema nervioso, miedo, supervivencia. Ya no se trata de espiritualidad ni de anécdotas extremas, se trata de fisiología pura. Y eso lo hace todavía más potente. Cuando el autor explica la quimiorrecepción, para mí todo encaja. Esa función no es un extra del cuerpo humano, es uno de los primeros sistemas de alarma que existieron en el planeta. Antes de pensamientos, antes de emociones complejas, antes incluso de cerebros como los conocemos, ya había organismos detectando dióxido de carbono para no morir.
El pánico que sentimos al aguantar la respiración no es cultural ni aprendido. Es una memoria biológica de miles de millones de años. Lo potente aquí es entender que, a lo largo de la evolución humana, esta quimiorrecepción se volvió flexible. No reaccionábamos todos igual ante el CO2, y esa capacidad de adaptación fue clave para sobrevivir en desiertos, selvas, mares y montañas. Por eso algunos humanos pueden vivir a casi 5.000 metros de altura, otros bucear durante minutos sin aire, y otros colapsar con una leve sensación de ahogo. Aquí veo una distinción brutal. Los grandes atletas, exploradores y buceadores no tienen cuerpos mágicos, tienen quimiorreceptores entrenados. Han enseñado a su sistema más primitivo a no entrar en pánico cuando el CO2 sube. Y entonces el libro pega otro golpe. Nuestra salud mental depende de esa misma flexibilidad. En el caso de SM y las gemelas alemanas deja claro que el pánico no nació en la mente racional ni en las amígdalas. Nació más abajo, en el tronco encefálico. Cuando esa línea de comunicación se altera, el miedo aparece o desaparece sin pedir permiso a la conciencia. Esto me hace replantearme por completo cómo se ha tratado la ansiedad durante el último siglo. Si el miedo puede activarse desde los quimiorreceptores, entonces no basta con pensar distinto. No basta con cambiar creencias. Hay un componente físico, respiratorio, visceral, que ha sido ignorado o subestimado. Cuando el autor dice que quizá los psicólogos han estado tratando el problema equivocado, yo lo leo así. Estamos intentando convencer a la mente de que no tenga miedo mientras el cuerpo está gritando que se está asfixiando, y el cuerpo siempre gana. Por eso tiene tanto sentido que aguantar la respiración aparezca una y otra vez en textos antiguos. El Bhagavad Gita, los tratados chinos, las prácticas de pranayama, no lo veían como una locura, sino como una forma de entrenar al sistema más básico del miedo. No era espiritualidad abstracta, era fisiología aplicada, aunque no usaran ese lenguaje. Lo interesante es la paradoja que plantea el libro. Hoy asociamos aguantar la respiración con algo dañino, con enfermedad, y en gran parte es cierto, cuando es inconsciente, la apnea del sueño, la respiración errática del estrés, la apnea del email que menciona el autor. Todo eso deteriora el cuerpo porque ocurre sin control. Es el cuerpo siendo dominado por el entorno. La diferencia clave, y aquí está el punto fino, es la voluntad. Contener la respiración de forma consciente, controlada y progresiva no es lo mismo que bloquearla por estrés, distracción o miedo. Una te entrena, la otra te rompe. La entrada en escena de Feinstein refuerza esto. Él no quiere que pacientes con ansiedad extrema aprendan técnicas durísimas de retención. Sabe que no pueden, así que usa el dióxido de carbono como atajo. No para dañar, sino para reprogramar el sistema de alarma, para enseñarle al cuerpo que puede tolerar esa sensación sin morir. Y cuando el libro conecta esto con los baños romanos, las aguas de Royat, los tratamientos del siglo XIX y los camiones de bomberos llenos de CO2, queda claro que esto no es una moda New Age. Es conocimiento que existió, funcionó, salvó vidas y luego fue desplazado por la farmacología moderna. Esta parte me deja con una idea muy potente. La ansiedad no siempre es debilidad mental, muchas veces es rigidez fisiológica. Un sistema que perdió la capacidad de adaptarse al CO2. Y si eso se aprende, también se puede reentrenar. Aquí el libro ya no está sugiriendo, está señalando directamente que la respiración y en particular la relación con el dióxido de carbono puede ser una de las llaves más profundas para entender y transformar el miedo humano. Aquí no estamos hablando de ejercicios suaves ni de respiración consciente en un retiro. Estamos hablando de meter dióxido de carbono directamente en el sistema y observar qué pasa con la mente humana. Lo primero que me impacta es la potencia del dato histórico.
Durante décadas, inhalar mezclas de CO2 y oxígeno fue un tratamiento habitual para ansiedad, epilepsia e incluso esquizofrenia. No como experimento marginal, sino como práctica clínica. Y lo más perturbador no es que funcionara de manera parcial, sino que funcionara de forma inmediata. Personas catatónicas durante años volvían en sí en cuestión de segundos. Abrían los ojos, hablaban, estaban presentes. Eso, para mí, rompe muchos discursos actuales. Porque aquí no hay proceso largo, no hay reestructuración cognitiva, no hay años de terapia. Hay una intervención fisiológica directa que devuelve la coherencia mental, aunque sea por 30 minutos, y esa temporalidad es clave. Cuando el CO2 se agota, la lucidez se va, el paciente vuelve al mismo estado. Eso nos dice algo incómodo. La enfermedad no desaparece, pero el sistema se puede reiniciar momentáneamente. Y entonces viene la gran pregunta que atraviesa todo el libro. Si esto funcionaba, ¿por qué se abandonó? No porque fuera eficaz. Feinstein lo dice claramente. Nadie rebatió su efectividad. La ciencia sigue siendo válida hoy. Se abandonó porque llegaron las pastillas, y las pastillas no curan, pero mantienen. No generan experiencias intensas, no descolocan, no provocan estados alterados, entumecen, son más previsibles, más controlables, más rentables. Y aquí yo no leo una conspiración, leo una elección cultural. Elegimos tratamientos que no confrontan demasiado, aunque no resuelvan el problema de raíz. Elegimos silenciar síntomas antes que reentrenar sistemas. La hipótesis de Donald Klein me parece central. El CO2 podría ayudar a restituir los quimiorreceptores del cerebro a niveles normales. Traduciendo al lenguaje simple, permitir que el cuerpo vuelva a respirar normal para que la mente pueda pensar normal, no al revés. No primero la mente, luego el cuerpo. Primero el cuerpo. Y cuando Feinstein se pregunta, ¿es de esto lo que mejor podemos hacer? La pregunta no es retórica, es brutalmente honesta, porque las cifras son claras. Los trastornos de ansiedad y depresión son los más comunes. Una parte enorme de la población toma antidepresivos, han salvado vidas, sí, pero a menos de la mitad les funcionan realmente. Eso deja a millones de personas viviendo en un punto medio, ni bien ni completamente mal, funcionando a medias. Aquí entra la crítica a la meditación, y esto me parece muy lúcido. El libro no la desacredita, pero la baja del pedestal. La meditación puede cambiar el cerebro, puede reducir ansiedad, si la sostienes en el tiempo, y la mayoría no lo hace, menos aún las personas con ansiedad crónica, justamente porque su sistema nervioso está demasiado alterado como para quedarse quieto observando la respiración. La terapia de exposición también funciona, pero es lenta, costosa, demandante, no siempre viable. Y entonces aparece una frase que resume todo. Todo el mundo respira, y hoy casi nadie respira bien. Para mí es una de las ideas más importantes del libro, porque es transversal. No depende de creencias, de cultura, de inteligencia, de disciplina. Respirar mal es casi universal. Los datos que siguen son demoledores. Personas con pánico, anorexia u OCD tienen niveles bajos de CO2 y un miedo enorme a aguantar la respiración. Para evitar ataques respiran más y eso baja aún más el CO2. Se vuelven hipersensibles. Entran en pánico ante el más mínimo aumento del gas. Es un bucle perfecto. Ansiedad, hiperventilación, menos CO2, más ansiedad. Aquí el autor deja claro algo que suele ignorarse. En muchos casos la ansiedad no es un problema psicológico primario, sino un problema respiratorio que termina manifestándose como psicológico. El trabajo de Alicia Meuret refuerza esto de manera elegante. Capnómetros, datos objetivos, mediciones continuas. El pánico no aparece de la nada.
está precedido por respiraciones más rápidas, más profundas y por una caída del CO2. La solución: respirar menos, más lento, aumentar el dióxido de carbono. Por eso la frase respira hondo no sirve, de hecho empeora el problema. Aguantar la respiración, en cambio, puede cortar un ataque antes de que empiece. Es simple, es gratuito y es contraintuitivo, y por eso mismo nos enseña. El cierre de esta parte con la entrada al laboratorio de Feinstein tiene un tono que hace simbólico: 2 puertas, flotación sensorial por un lado, terapia con CO2 por el otro, tecnología, cables, monitores, y en la esquina, ese cilindro amarillo de dióxido de carbono como un artefacto olvidado del pasado que podría ser una llave para el presente. Y cuando el autor decide probarlo en su propio cuerpo, yo lo leo como algo más que curiosidad científica. Es una forma de decir: si voy a hablar de miedo, tengo que atravesarlo. Si voy a entender los quimiorreceptores, tengo que ponerlos a prueba. Esta parte no da respuestas cerradas, pero deja algo muy claro: la respiración no es un detalle secundario de la salud mental. Puede ser uno de sus ejes más profundos y menos explorados. Aquí ya no estamos hablando de hipótesis, estudios o gráficos. Estamos dentro del cuerpo, dentro del sistema nervioso, dentro del pánico mismo. Y eso cambia completamente la lectura. Todo empieza de forma casi clínica: fría, sensores, pulso oxímetro, medidor de sudor, mascarilla. Feinstein no está midiendo emociones, está midiendo respuestas automáticas del sistema simpático. Y eso es clave. Desde el inicio queda claro que lo que va a ocurrir no tiene que ver con pensar positivo o calmar la mente. Es fisiología pura. La dosis es brutal: 35% de dióxido de carbono. Feinstein lo dice sin dramatizar, pero el subtexto es fuerte. A esa concentración el pánico no es una posibilidad, es una probabilidad. Y aún así insiste una y otra vez en que no hay peligro real. El oxígeno no va a bajar, no hay riesgo. Y paradójicamente, cuanto más lo aclara, más nervioso me pongo, porque el cuerpo no entiende explicaciones racionales cuando se trata de supervivencia. El recuerdo de Anders Olsson y los pulmonautas funciona como contraste perfecto. Ahí el CO2 era casi un potenciador: 7%, superresistencia, rendimiento físico, euforia suave, control, curiosidad, juego. Esto, en cambio, es otra liga. No es prevención ni rendimiento. Es confrontación directa con el reflejo de asfixia. Y el montaje de laboratorio es casi simbólico. El botón rojo, la bolsa de plástico, el límite de 3 inhalaciones. Todo está diseñado para que el cerebro primitivo se sienta acorralado, pero dentro de un entorno seguro. Es una trampa consciente para el sistema más antiguo que tenemos. Cuando observo mis constantes vitales antes de empezar, todo está en orden. Frecuencia cardíaca ondulando con la respiración, oxígeno al 98%, CO2 al 5.5%, coherencia total. Y esa calma hace que lo que viene después sea aún más desconcertante. La primera inhalación no hace nada, y eso es inquietante, porque esperas el golpe, el impacto inmediato, y no llega. El estrés sigue en uno. El cuerpo parece decir: esto ya lo conozco. La hipótesis de Feinstein tiene sentido: años de entrenamiento respiratorio, hiperventilación controlada, retenciones. Probablemente ya había estirado los quimiorreceptores más de lo normal. Pero el cuerpo siempre cobra. El pánico no entra de golpe, se infiltra. Primero una ligera constricción en la garganta, nada dramático. Luego esa sensación absurda pero terrorífica, como si alguien metiera un calcetín en la boca. No duele, no quema, bloquea. Y ahí ocurre algo clave: el gas ya no está entrando, el botón está apagado, pero el cuerpo sigue reaccionando como si estuviera muriéndose. Eso demuestra el punto central de todo este capítulo. El pánico no depende del estímulo presente,
depende del recuerdo fisiológico del estímulo. Las palpitaciones, la visión borrosa, la sensación de perder el control de los sentidos. No hay narrativa mental detrás, no hay pensamientos catastróficos elaborados. Es el cerebro reptiliano apretando todas las alarmas a la vez. Y cuando se va, el cuerpo suelta. La experiencia es casi humillante. Sudor, risa nerviosa, ganas de llorar. No hay épica, no hay iluminación, solo la constatación de que no fue mental. Ninguna frase tranquilizadora funciona porque no está actuando la corteza prefrontal, está actuando la mecánica básica de supervivencia. Aquí el libro hace algo muy honesto, no romantiza la experiencia, no dice «y entonces lo comprendí todo». Dice «esto es exposición, dura, incómoda, repetitiva, exactamente como cualquier terapia de exposición bien hecha». Y este punto me parece crucial. Feinstein no busca que el paciente se sienta mejor, busca reprogramar el umbral de tolerancia al CO2, expandir el rango antes de que el cerebro declare emergencia, enseñarle al cuerpo que puede sobrevivir a esa sensación. Por eso repetir, por eso volver días después, por eso apretar el botón rojo una y otra vez, aunque cada célula del cuerpo diga que no. El cierre de esta parte con «entro en pánico una y otra vez» no es un final dramático, es una declaración metodológica, y aquí no hay catarsis, hay entrenamiento, hay adaptación, hay plasticidad fisiológica. Y lo que queda flotando sin decirse explícitamente es una idea inquietante. Si el pánico puede inducirse de forma tan precisa, quizá también pueda desactivarse entrenando el mismo sistema que lo produce.